Hola, vamos a empezar con el vídeo de probabilidad. Este es un vídeo que voy a intentar que incluya todo el temario hasta segundo de bachillerato, pero bueno, muchos de vosotros empezáis probabilidad en tercero de ESO o en cuarto de ESO y desde luego también será en primero de bachillerato, entonces gran parte de este vídeo, o todo este vídeo, vale para un montón de cursos anteriores. A lo mejor hay algún ejercicio o alguna fórmula que dices, bueno, pues yo esa no la di, bueno, pues no pasa nada, esa parte no es para vosotros, pero todo el temario de probabilidad hasta segundo de bachillerato va a estar resumido en este vídeo, ¿vale? Vamos a empezar primero con qué es el espacio muestral, ¿vale? Cuando yo estoy estudiando un suceso aleatorio, pues el espacio muestral es realmente un conjunto que incluye todos los casos elementales, todos los sucesos elementales que puede abarcar este experimento aleatorio. Pues, por ejemplo, los profes cuando hablamos de probabilidad, muchísimas veces empezamos hablando de un dado de 6 caras. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque todo el mundo sabe cómo funciona un dado de 6 caras, ¿vale? Todo el mundo ha lanzado un dado de 6 caras alguna vez. Entonces, es un ejemplo muy fácil de entender. El espacio muestral de un dado de 6 caras son todos los sucesos elementales que puede ocurrir cuando yo lanzo un dado de 6. Puede salir un 1, un 2, 3, 4, 5 o 6. Ese es mi espacio muestral. Pero todo depende de lo que esté hablando, ¿vale? Si yo estuviera lanzando una moneda, mi espacio muestral sería cara o cruz. Si yo estuviera sacando bolas de distintos colores de un saco, ¿vale? El espacio muestral sería la lista de todos los colores que tengo dentro de ese saco. Pues yo que sé, rojo, verde y amarillo, o lo que sea, ¿vale? Pero vamos a seguir con mi ejemplo del dado, ¿vale? Voy a definir unos cuantos sucesos adicionales, ¿vale? Voy a definir, por ejemplo, sacar par. Sacar par, obviamente, sería sacar en el dado un 2, o un 4, o un 6. ¿Y qué pasaría con sacar 3 o más? Sacar 3 o más sería sacar en el dado un 3, un 4, un 5 o un 6. Si veis, ya estoy definiendo sucesos distintos. El suceso A, el suceso B. El suceso C es sacar impar, ¿vale? Que todo el mundo sabe, evidentemente, que va a ser el 1, el 3 y el 5, ¿vale? Pero lo más importante del suceso B es que os deis cuenta de que es no A, ¿vale? Literalmente, los que están en A son los que no están en C y viceversa, ¿vale? C es lo mismo que no A. Cuando yo niego algo, le pongo una rayita encima. En los ejercicios que comparto, a veces viene así, como prima. En vez de poner una rayita encima, ponen un prima, supongo que porque es más fácil de crearlo, ¿vale? Pero no A, de acuerdo. Y he definido aquí dos sucesos más. El suceso D le he llamado sacar menos de 7. Bueno, este suceso es cualquier número, ¿no? Cualquier número que me salga en el dado va a ser menor que 7. O sea que el suceso D resulta que es igual a el espacio muestral. ¿Y qué pasa con el suceso F? Que me pone sacar más de 6. Oye, sacar más de 6 es imposible cuando yo lanzo un dado de 6. Lo máximo que me puede salir es un 6, así que este suceso está vacío, es un conjunto vacío, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un momento de lo que es la unión y la intersección, ¿vale? La unión es esta U que hay aquí, ¿vale? Y es como si te dijera, coge los elementos que están en A o que están en B. La unión es como una o en A o en B. Bueno, pues vamos a ver. El 2 me vale porque está en A. ¿Y el 3? El 3 también me vale porque está en B. El 4 me vale porque están los dos, el 5 me vale porque está en B y el 6 me vale porque están los dos. La unión son los elementos que están en uno o en otro, ¿vale? O en los dos. Pero ¿qué pasa con la intersección? La intersección lo que quiere... Disculpad. La intersección lo que quiere son los elementos que están en los dos. Por eso la intersección es como decir y, que están en A y en B. Pues que están en A y en B, obviamente, serían solo el 4 y el 6, que son los que están en los dos. Vamos a hablar de la ley de Laplace. La ley de Laplace es una formulita que me dice, para calcular la probabilidad de un suceso cualquiera, pues el suceso R, simplemente tengo que contar el número de casos que me vienen bien, número de casos favorables, entre el número de casos que hay en total,
número de casos totales, ¿vale? Esta ley la hemos usado un montón de veces. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad, según esta ley, cuál sería la probabilidad de A? Pues la probabilidad de A sería 1, 2, 3 casos favorables entre 6 casos en total. Y esto daría 0,5. Aprovecho esto para deciros, las probabilidades en matemáticas siempre están entre el 0 y el 1, ¿vale? Es imposible que una probabilidad sea mayor que 1 o menor que 0, ¿vale? En el lenguaje hablado solemos hablar en porcentajes, entonces un 0,5 es un 50%. Pero recordad eso, entre el 0 y el 1. Si una probabilidad os da más grande que 1, os habéis equivocado fijo. Y si os da negativa, también, ¿vale? Porque es imposible que haya un suceso que tenga una probabilidad del 114% o que tenga una probabilidad del menos 23%. Es imposible, ¿vale? Voy a hacer la probabilidad de B también. La probabilidad de B, obviamente, será 1, 2, 3, 4 que me valen entre 6 en total que hay, ¿vale? Esto es, bueno, 2 tercios, lo podríamos dejar así, o podríamos poner 0,66 periódico, vamos a poner 67, ¿vale? Y por supuesto, esto nos diría que en el lenguaje hablado un 67%. Si en un ejercicio te piden probabilidad, podéis terminar aquí. Si os piden porcentaje, es tan fácil como multiplicar el número que os ha dado por 100 y ya lo tenéis en tanto por ciento, ¿vale? La probabilidad de C podría hacerla como os he enseñado. Es decir, son 3 entre 6 y ya está. Pero voy a aprovechar para deciros cómo se hace la probabilidad de algo que está negado, ¿vale? Si yo tengo algo que tiene una rayita encima, sea lo que sea, es tan fácil calcular esta probabilidad como decir 1 menos la probabilidad de este suceso, pero sin rayita, ¿vale? Y en este caso, pues sería 1 menos 0,5 y daría, pues también 0,5, porque un dado tiene tantos pares como impares, 50% de posibilidades. ¿Qué pasa con D? Oye, D es el espacio muestral, ¿vale? La probabilidad de D es 1, porque fijo que voy a sacar menos de 7 si lanzo un dado. Es decir, es una probabilidad del 100%, ¿vale? Por eso podemos decir que D es un suceso, voy a girar un momentito el papel, es un suceso seguro, ¿vale? Porque va a pasar fijo, ¿vale? ¿Y F? ¿Qué pasa con F? Pues F es imposible. No voy a sacar más de 6 en un dado, aunque me empeñe. La probabilidad de F es 0. No, es 0, no, es un suceso imposible. Vale. Además, aprovechando que os he explicado ya lo que es la unión y la intersección, os voy a hablar de un concepto más, que es A y C, ¿vale? Si os dais cuenta, A y C, si yo hago la unión de A y C, me da el espacio muestral. Y si yo hago la intersección de A y C, me da el conjunto vacío. Bueno, pues cuando esto pasa, es que estos dos sucesos son complementarios entre sí. No todos dais este concepto, pero por si os encontráis con él, que sepáis que simplemente significa esto, ¿vale? Que son complementarios. Bueno, vamos allá. Pues, esta fórmula que tengo aquí es probablemente la fórmula más importante de toda la probabilidad, ¿vale? Lo que me dice es que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad de uno de los sucesos más la del otro menos la de la intersección. Os voy a hacer un dibujito, ¿vale? Esto va a ser A. Pues A, por ejemplo, es la gente... Bueno, ahí, esto va a ser A. A, por ejemplo, es la gente que practica natación en mi gimnasio, ¿vale? Y esto va a ser B. B va a ser la gente que utiliza las saunas en mi gimnasio, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué va a ser este trocico del medio? Pues este trocico del medio va a ser la gente que hace más cosas. Es decir, este trocito del medio va a ser A intersección B. No se va a ver nada si lo escribo a lápiz, así que lo voy a reescribir a bolígrafo, ¿vale? A intersección B. Ahí estamos. Bueno, entonces,
¿Qué me está diciendo la unión? La unión está intentando hallar el área completa. Es todo este trozo, lo voy a pintar aquí, todo este trozo entero. ¿Vale? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues me está diciendo, mira, tú sumas el circulito azul y sumas también el circulito rojo, ¿vale? Pero luego tienes que restarle este trocico del medio. ¿Por qué? Porque si yo sumo este círculo más este círculo, estoy sumando este trozo del medio 2 veces. Entonces luego lo resto una vez. Si lo pensáis en áreas, funciona muy bien este razonamiento. Además, vamos a repasar unas formulitas que se llaman leyes de Morgan y son muy útiles, ¿vale? Fijaros, las leyes de Morgan me dicen que si yo tengo una unión, o sea, si yo tengo una expresión así, voy a ponerla toda al revés, ¿vale? Si yo tengo una unión, voy a poner una intersección. Y como estas rayas son individuales, voy a poner una raya completa, ¿vale? Y lo mismo con esta. Hay una intersección, así que voy a poner una unión. Y si tengo rayas individuales, voy a poner una raya completa. Siempre pongo lo contrario de lo que haya, ¿vale? Eso es lo que me dicen las leyes de Morgan, ¿vale? Y también funciona para, por supuesto, la probabilidad de este suceso y la probabilidad de este suceso, porque si estos dos sucesos son iguales, son equivalentes, evidentemente sus probabilidades también. Y, por ejemplo, imaginaros que me preguntan, que muchas veces en los ejercicios, pues en el ejemplo que dije antes, con la gente que utiliza la sauna y va a natación. Me preguntan en el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que si cojo a alguien que va al gimnasio, no vaya a natación y no utilice la sauna? Fijaros que lo que me están diciendo es precisamente esto. También podrían decir, ni vaya a natación, ni vaya a la sauna. El caso es que yo, muchas veces cuando intento razonar esto, no me resulta muy fácil, pero si me acuerdo de las leyes de Morgan, me acuerdo de que esto y esto son lo mismo, es la de abajo, ¿vale? Y luego, también puedo recordar que cuando tengo una raya que ocupa toda la probabilidad, pues puedo hacer uno menos y todo menos la raya. Todo sin la raya, quiero decir, lo mismo que hicimos aquí, ¿vale? Y esa unión muchas veces ya la tengo y si no la tengo, puedo hacerla con esta fórmula que tengo aquí, que es la que os dije, que era la fórmula probablemente más importante de toda la probabilidad. Y nada, ahora vamos a seguir con algún concepto más. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de sucesos incompatibles. ¿Qué es un suceso incompatible? Pues dos sucesos incompatibles son dos sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Como por ejemplo, yo mido 1,80 m, más o menos, ¿vale? Es imposible que yo me encuentre a alguien que sea más alto que yo y que al mismo tiempo mida menos de 1,60 m, ¿vale? O una cosa o la otra. O eres más alto que yo o mides menos de 1,60 m, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Son dos sucesos que son incompatibles entre sí. Ya habéis entendido lo que era el concepto de sucesos incompatibles, simplemente son dos sucesos que no pueden ocurrir a la vez. Pues por ejemplo, volviendo al ejemplo del dado, es imposible que yo intente sacar un par y sacar un impar al mismo tiempo, por ejemplo, ¿vale? O yo qué sé, sacar 2 o menos y al mismo tiempo sacar un 6 en el dado. Son sucesos incompatibles. Cuando dos sucesos son incompatibles, lo que ocurre es que la intersección de esos sucesos es el conjunto vacío y por lo tanto la probabilidad de esa intersección es 0, ¿vale? Pero solo si son incompatibles. Si son incompatibles se cumpliría que en la fórmula anterior perdemos un sumando porque vale 0, pero solo si son incompatibles. Por favor, no os memoricéis esta fórmula como si fuera siempre así, porque no es cierto, ¿vale? ¿Qué son sucesos independientes? Pues vamos a ver. Los sucesos independientes son sucesos que no se influyen el uno al otro. Como por ejemplo, la probabilidad de que llueva esta noche no tiene nada que ver con la probabilidad de que yo me vista de rojo hoy, ¿vale? No va a afectar la una a la otra. Son sucesos totalmente independientes entre sí.
Incluso puede ser algo más sencillo. Si yo lanzo 2 dados, ¿vale? Para anotar sus resultados, esos 2 dados son independientes entre sí. Aunque yo saque un 6 en el primer dado, el segundo dado no tiene más ganas de darme otro 6 o menos ganas de darme otro 6. Son sucesos independientes, ¿vale? Cuando 2 sucesos son independientes, se cumple que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de un suceso por la probabilidad de otro. Pero esto solo es si son independientes. ¿Eso qué significa? Que no podemos utilizar esta fórmula de forma general. Vale, podemos usarla si me dicen que son independientes o si me preguntan, ¿son independientes estos 2 sucesos? Pues tendríamos que calcularnos esto por un lado y esto por el otro y preguntarnos si son iguales. Si la respuesta sí, sí que son independientes, y si la respuesta es no, no lo son. ¿Vale? También he puesto aquí unas fórmulas que he visto en vuestros apuntes, que son de diferencia de sucesos. Yo os voy a decir la verdad, yo estas 2 fórmulas no me las he estudiado en mi vida. Yo las deduzco por dibujito, ¿vale? Pensemos, como os dije, este es el suceso A y este es el suceso B, que lo pongo un poquito más grande para que luego lo identificamos fácil, ¿vale? Entonces me dicen, sucesos que no estén en A y que cumplan B, ¿qué me están preguntando? Pues me están preguntando que no estén en este círculo, pero que sí que estén en este, es decir, que estén en esta media luna de aquí, ¿vale? En esta de aquí, que estén en esa media luna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer el círculo entero de B menos la intersección, menos este cachito, perfectamente. Lo mismo pasa cuando me dicen que estén en A y que no estén en B, que estén en A, pero que no estén en B, pues es la otra media luna que me están pidiendo, ¿vale? Me están pidiendo esta media luna. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer A menos el cachito ese directamente, ¿vale? Entonces, esas 2 fórmulas podéis aprenderoslas si las necesitáis, pero creo que ya veis que las podéis deducir fácilmente, pues simplemente haciéndoos un dibujo, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de la probabilidad condicionada. ¿Qué es la probabilidad condicionada? Bueno, pues mira, hay algunos sucesos que se influyen los unos a los otros. O que se influyen o que tienen que ver, están relacionados. Pues, por ejemplo, imaginaos que yo he sacado un sobresaliente en la última evaluación de matemáticas. ¿Cuál será la probabilidad de que apruebe la siguiente evaluación? Hombre, pues esa probabilidad no la sé, pero desde luego seguro que es mayor que si hubiera suspendido todas las evaluaciones de matemáticas hasta ahora. Teniendo en cuenta que he estado sacando sobresalientes, probablemente no se me den muy mal las matemáticas y tenga un poquito más de facilidad para aprobar la evaluación que me queda. No es un aprobado seguro, pero desde luego son 2 sucesos que tienen algo que ver, ¿vale? Hay veces que tenemos que calcular probabilidades de este estilo, en el sentido de entre los que aprobaron matemáticas en la segunda evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben matemáticas en esta primera evaluación? Por ejemplo, ¿vale? O sabiendo que aprobó matemáticas en la segunda evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe en la tercera evaluación? Etcétera, etcétera. Pues la fórmula de la probabilidad condicionada es esta aquí. Ponéis la intersección de estas 2 letras arriba y la otra letra la ponéis abajo directamente, ¿vale? Abajo. Esta es la fórmula de la probabilidad condicionada. Nos quedaría hablar del teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, pero se los voy a explicar directamente en los ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios de ejemplo que me he traído aquí. El primero me dice, sean A y B 2 sucesos independientes. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que son independientes. Me están diciendo que puedo utilizar esta fórmula que estaba diciendo antes. ¿Vale? Son 2 sucesos independientes. Y me dicen que la probabilidad de A es 0,5 y que la probabilidad de no B
es 0,8. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué me piden? Me piden la intersección, me piden la unión y me piden no A, sí, no B. De acuerdo, pues vamos allá. Vamos a hacernos un par de cálculos previos. La probabilidad de B va a ser 1 menos la negada, así que es 0,2, ¿vale? Y como me dicen que son independientes, en la intersección puedo hacer esto. Porque sé que son independientes, así que puedo hacerlo. Esto es 0,5 por 0,2, que da 0,1, ¿vale? ¿Y cómo va a ser la probabilidad de la unión? Hombre, pues la fórmula más importante de la probabilidad era esta. Y en ese caso sería 0,5 más 0,2 menos 0,1, 0,6. Por último, me piden la probabilidad de no A sabiendo que no B. Vale, pues en las fórmulas hemos aprendido que arriba tenemos que poner la intersección de estas dos cosas y abajo lo que haya de segundo. Y para hacer esto, lo que voy a hacer es hacerme una de las leyes de Morgan, ¿vale? Voy a hacerme la segunda. Fijaros, la intersección la voy a cambiar por la unión con una raya completa. La intersección la voy a cambiar por una unión con una raya completa. ¿Y qué pasa? Que esta no la tengo, pero tengo esta. Así que la unión negada va a ser 1 menos 0,6. Y la probabilidad de no B la tengo, 0,8. Pues esto lo hacemos en mi calculadora y da 0,4 entre 0,8, 0,5. Y ya tendríamos hecho el primer ejercicio. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Me dicen, sean A y B dos sucesos. La probabilidad de A es 0,3 y la probabilidad de B es 0,6. Y la probabilidad de la intersección de A con no B es 0,1. Y me piden que calcule ahí una serie de datos. Pues vamos a ver, vamos a copiárnoslos aquí. La probabilidad de A es 0,3. La de B es 0,6. A intersección no B es 0,1. Y allá vamos. ¿Vale? Voy a apartarme los enunciados por ahora. Vamos a bajar aquí. Y vamos a empezar a calcular estos conceptos. Voy a bajar un momentito. 35. Ahí estamos. Vale. Lo primero que me piden es la intersección. Bueno, voy a razonármelo esto con un dibujito, ¿vale? Y es que yo tengo aquí A, que va a valer 0,3, ¿vale? Y B, que va a valer 0,6. Y me dicen que A intersección no B vale 0,1, pero es que eso es esto aquí, ¿vale? Así que esto es 0,1. Con lo cual, muy fácilmente puedo pensar que este trocito, si todo este círculo son 0,3 y esta luna es 0,1, pues esto va a ser 0,2, ¿no? Pues eso es lo que voy a escribir aquí. La intersección de A y B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección no B. Es decir, 0,3 menos 0,1, que da 0,2. Lo he deducido por el dibujito, pero lo escribo ahí. Bueno, ahora aquí la fórmula directamente. Intersección entre B, pues 0,2, entre 0,6 directamente, que da un tercio, 0,33 o 33% de posibilidades, ¿vale? Y no A intersección no B, bueno, lo voy a escribir aquí abajo, ¿vale? No A intersección no B, bueno, pues la intersección de estas dos cosas. Perdón, he dicho intersección. No A dado no B es la intersección de estas dos cosas por la probabilidad de no B. Pues aquí vamos a hacer una ley de Morgan. Le damos la vuelta a todo. La probabilidad de no B es 1 menos la probabilidad de B. Y allá vamos, ¿no? Que esto es
1 menos la probabilidad de la unión. Y esto es 1 menos 0,6. Y la probabilidad de la unión me la puedo hallar, pues esto da 0,4 abajo. La probabilidad de la unión me la hallo con la fórmula que dije antes. 0,3 más 0,6, PA más PB, menos intersección. Menos 0,2. Pues ya está. Si yo meto esto en mi calculadora, esto da 0,75 o el 75% de posibilidades, ¿vale? Hacemos dos ejercicios más tipo árbol y terminamos este vídeo, ¿vale? El ejercicio siguiente me dice, estamos estudiando una entidad bancaria y este informe me dice que el 60% de sus clientes tienen un préstamo hipotecario, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es escribir esto, ¿vale? La probabilidad de tener un préstamo hipotecario es del 60%. El 50% tiene un préstamo personal. El 50% tiene un préstamo personal. Es decir, la probabilidad de tener un préstamo personal es del 0,5%. Y el 40% de los que tienen un préstamo personal también tienen un préstamo hipotecario. Ojito, porque esto no es una intersección. Me están diciendo, entre los que tienen un préstamo personal también tienen un hipotecario, el 40%. Eso es una probabilidad condicionada. Mucho cuidado, tened cuidado cuando leáis los enunciados, ¿vale? Si os dicen de los que tienen un préstamo personal o sabiendo que tienen un préstamo personal o entre los que tienen un préstamo personal, los datos que os están dando ahí es una probabilidad condicionada, ¿vale? ¿Qué me piden? Primero, porcentaje de clientes que tienen ambos. Me están pidiendo la intersección, ¿vale? Me están pidiendo personal, intersección, hipotecario. Y luego me están pidiendo que lo pongan porcentaje. Pues vamos a ver. Vamos a aprovechar que me han dado aquí la condicionada. Y yo sé que aquí la intersección se pone arriba y abajo se pone este. Pero es que este ya lo tengo. 0,5. O sea que yo puedo decir que la intersección va a ser 0,4 por 0,5, ¿vale? Voy a poner aquí lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la probabilidad de H si P por la probabilidad de P directamente, ¿vale? Esa es mi intersección. ¿Y eso cuánto da? Pues da 0,2. Es decir, el 20% de los clientes tienen ambos préstamos, personal e hipotecario, ¿vale? Lo siguiente que me piden es el porcentaje de clientes que no tienen ninguno. Hombre, vamos a ver. Lo que me están diciendo es que no tengan un préstamo personal y que no tengan un préstamo hipotecario. De nuevo, me escribo esto como una ley de Morgan, rayita, y 1 menos probabilidad de la unión, y la probabilidad de la unión es la fórmula que os dije que no os perdonaba que no os aprendierais, pH menos la intersección, y lo tengo todo ya para calcular aquí, ¿vale? Es 1 menos 0,6 más 0,5 menos 0,2, y esto si lo hago operándolo bien da 0,1, es decir, el 10% de los clientes no tienen ninguno de estos dos tipos de préstamos. Vamos a hacer un último ejercicio donde vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? El enunciado del ejercicio es este. Me dice, se estima que solo un 20% de los que compran acciones en bolsa tienen conocimientos bursátiles, de bolsa, vamos. De ellos, el 80% tienen beneficios. Entre los que compran sin conocimientos bursátiles, solo un 10% tienen beneficios. Y me preguntan tres cosas. Me preguntan, ¿cuál es el porcentaje de los que compran acciones en bolsa que obtienen beneficios? ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que no tenga conocimientos de bolsa y que no obtenga beneficios? Y si escogemos una persona que ha obtenido beneficios, ¿cuál es la probabilidad de que tenga conocimientos de bolsa? Bueno, pues vamos a escribir estos datos y los voy a escribir de dos maneras. Los voy a escribir, bueno, realmente de tres.
Voy a escribir los datos tal y como vienen, voy a escribir los datos en tabla y voy a escribir los datos en árbol, ¿vale? Tal y como vienen, ¿qué me dicen? Me dicen que los que tienen conocimientos bursátiles, los que tienen... voy a definir saber de bolsa como A, ¿vale? Saber de bolsa como A. Entonces voy a decir que me dicen que la probabilidad de saber de bolsa es del 20%, me decían, es del 0,2, ¿vale? Y que obtener beneficios, ¿vale? Va a ser B. Y me dicen que de los que saben de bolsa, el 80% tienen beneficios. ¿Qué me están diciendo? Que obtienen beneficios entre los que saben de bolsa el 80%. También me dicen que entre los que no tienen conocimientos obtienen beneficios el 0,1, el 10%, ¿vale? Estos son mis datos, tal cual teoría. Pero voy a escribir estos datos en tabla y en árbol. Yo ya os digo, yo para este ejercicio prefiero árbol 1000 veces, ¿vale? Porque yo puedo saber de bolsa o no saber de bolsa. Saber de bolsa es un 20%, no saber de bolsa es el 80%. Y puedo tener beneficios o no tenerlos. Y los que saben de bolsa tienen un beneficio del 0,8, y eso significa que esto es un 0,2. Y los que no saben de bolsa tienen un beneficio del 0,1, lo que significa que esto es un 0,9. Ya veis que rapidito se hace esta tabla así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo también puedo hacerme una tabla diciéndome sabe de bolsa, no sabe de bolsa, obtiene beneficios, no obtiene beneficios. Y vamos ahí a poner todas nuestras líneas de la tabla. A ver qué pasa. Bueno, pues vamos a ver. Aquí vamos a decir que es el 100%. Y me dicen que saben de bolsa un 20%. Así que este es un 80%. ¿Vale? Luego, ¿qué me dicen? Pues me dicen que entre los que saben de bolsa, un 80% obtienen beneficios. Entonces yo lo que me hallaría sería el 80% de 20. Que da 16, ¿vale? Entonces esto es lo que voy a poner aquí. 16. Que va a ser la intersección de B. Esto va a ser A intersección 9. Y va a ser 20 menos 16, 4. Y luego que me dicen que entre los que no saben de bolsa, el 10%, perdón, obtienen beneficios. El 10%, 80, lo calculo con mi calculadora y da 8 directamente. ¿Vale? Esto es no A intersección B. Y 80 menos 8 son 72 de no A intersección no B. Y si yo sumo 16 más 8 da 24. Y si yo sumo 4 más 72 da 76. Bueno, pues allá vamos. Vamos a hacer esto. Vamos a dejarnos la tabla esta. Ya sé que vais a dejar de ver la parte de arriba del folio. La verdad es que no lo necesito para nada. Así que lo voy a doblar así. ¿Vale? Para que tengáis aquí la parte de arriba de los datos. Voy a coger un folio más y vamos a terminar el ejercicio. Como se me va a hacer un poco raro terminar este ejercicio, a la vez voy a hacerlo primero usando el árbol, que es lo que a mí me resulta cómodo, y luego lo voy a resolver entero usando la tabla, ¿vale? Pero primero usando el árbol. Lo primero que me preguntan es ¿qué porcentaje de los que compran acciones en bolsa obtienen beneficios? Es decir, probabilidad de beneficios, ¿vale? Esto directamente, si lo miramos en el árbol, no tiene duda, ¿vale? Es 0,2 por 0,8 más 0,8 por 0,1. Lo voy a escribir aquí. ¿Por qué? Porque es la única forma que puedo llegar a beneficios, ¿vale? Por este camino y por este. Si yo escribo esto tal y como lo acabo de hacer, ¿qué acabo de hacer? Pues he hecho la probabilidad de A por la probabilidad de B, si A, más la probabilidad de no A, por la probabilidad de B, si no A. Vale, esto que acabo de hacer aquí es el teorema de la probabilidad total, ¿vale? El teorema de la probabilidad total lo único que dice es que la probabilidad de un suceso cualquiera
La probabilidad de un suceso cualquiera es la suma de todos los sucesos condicionados. Esta fórmula, que suena así muy rara, realmente lo único que me dice es la probabilidad del suceso A1 por la probabilidad de B dado que A1 más la probabilidad del suceso A2 por la probabilidad de B dado que A2, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, lo que acabo de hacer aquí, tal cual, ¿vale? Ese es el teorema de la probabilidad total. Y en este caso da 0,24. Voy a comprobarlo con mi calculadora, pero tendría que dar 0,24. 0,2 por 0,8 más 0,8 por 0,1, sí, 0,24. Y lo siguiente que me preguntan es la probabilidad B. Probabilidad de que elegir una persona al azar que no tenga conocimientos de bolsa y que no obtenga beneficios. ¿Eso qué significa? Que ni una cosa ni la otra. Bueno, pues vamos allá. Ni una cosa ni la otra. Probabilidad de elegir una persona al azar que no tenga conocimientos de bolsa y que no obtenga beneficios. Bueno, probablemente yo lo que utilice aquí sea una ley de Morgan. Y la que haremos aquí, no A, intersección no B. Bueno, a ver, no necesito hacer una ley de Morgan, ahora que lo pienso. Con la tabla es muy sencillo, es directamente esta por esta, ¿vale? Voy a escribir primero los numeritos, pero voy a escribir también lo que estoy haciendo. Bueno, esto si lo hago en mi calculadora es 0,72 y es la probabilidad de que me dé no A y no B, es el único camino que puedo tener, ¿vale? Apartado C, en el apartado C me ponen, si escogemos una persona que ha obtenido beneficios, si ha obtenido beneficios, si B, ¿cuál es la probabilidad de que tenga conocimientos de bolsa? ¿Cuál es la probabilidad de A? Bueno, pues aquí me pongo la intersección arriba por la formulita y la probabilidad de B por abajo, ¿vale? La probabilidad de B me la he sacado antes por el teorema de la probabilidad total. 0,24. ¿Y esta intersección de dónde sale? Bueno, pues me habéis hecho hacerla aquí antes, ¿vale? Con otras dos letras, pero vamos a intersección B, ¿qué va a ser? Pues va a ser esta y esta, ¿vale? Va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A. Esto es el teorema de Bayes. Ahora os lo voy a explicar bien, el teorema de Bayes, en cuanto termine de hacer este ejercicio por tabla. Pero viene de... O sea, es lo que acabo de hacer aquí, ¿vale? Es para sacarme esta intersección, despejarla de otra probabilidad condicionada. Ahora os los voy a explicar con más calma. Esto va a dar 0,2 por 0,8 entre 0,24, 0,66. Vamos a poner 2 tercios, que es mucho más exacto, y ya estaría. Voy a hacerlo por este lado y vais a ver que es también fácil, ¿vale? No es que sea difícil, es un poco más difícil hacer esta tabla y yo tengo mucha costumbre de hacerlo así, pero no hay ningún problema de hacerlo por este camino. En la pregunta A me dicen, ¿cuál es la probabilidad de B? Bueno, pues la verdad es que una vez que tengo la tabla hecha, la probabilidad de B no tiene duda, ¿no? 16, 24 entre 100, 0,24. Y la probabilidad de no A intersección no B, hombre, pues no A intersección no B es 72 de 100. Una vez que tienes la tabla hecha, es súper rápida realmente trabajar con ella, pero tienes que hacer porcentajes de números, a veces dan decimales y es un poco incómodo. Yo la verdad es que prefiero hacerlo por árbol, por lo menos para este tipo de ejercicios, pero cada uno podéis escoger el que queráis. ¿Y cuál es la probabilidad de A dado que B? Pues vamos a ver. Si os dicen dado que B y lo estáis haciendo en tabla, lo que tenéis que hacer es tapar cualquier línea que no sea la línea B que es esta, ¿vale? La línea B es esta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A si B? Pues la probabilidad de A es 16 de 24. ¿Se ve? 16
de 24 y si lo hago en mi calculadora me da lo mismo que antes, 2/3. Como os dije, es mucho más fácil una vez que tienes la tabla, pero la tabla tiene su dificultad también, entonces podéis escoger vosotros el camino que queráis. Os dije que os iba a explicar un poquito más lo que estaba haciendo aquí y es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una probabilidad condicionada pero me falta esta intersección y no sé hacerlo. Bueno, pues hay un truco. Mi profesor de matemáticas, cuando tenía vuestra edad, lo explicaba así. Hay un truco que es escribir la fórmula al revés. Si pone A si B, ponemos B si A, al revés. Arriba sigue estando la intersección, pero abajo ahora está la probabilidad de A. ¿Y qué ocurre? Que en muchos problemas, aunque esto no lo tengo, este lo tengo y este también. Con lo cual esta intersección la puedes simplificar o la puedes despejar como esto de aquí, que es lo que yo he puesto aquí, ¿lo veis? Eso es el teorema de Bayes. Bueno, pues que sepáis que esto es todo el temario de probabilidad que puede haber. Los ejercicios pueden complicarse un poco más o menos, preguntadme todo lo que queráis, pero la explicación es esta. Mucho ánimo y preguntadme cualquier duda.